El Estado ha creado, digamos, numerales. Nosotros vamos a convertirlos en grupos obligados a presentar información exógena, y hay grupos para las personas naturales y hay grupos para las personas jurídicas. Son grupos específicos de mi operación, pero el grupo 8, que es el que nos compete en este momento, es el grupo de los contratos de colaboración empresarial. Las personas, entidades que celebren contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, joint venture y cuentas en participación, o convenios con administración delegada, ¿sí? O contratos de mandato administración delegada, estaríamos obligados a presentar medios magnéticos. Y mire, como en el grupo 4, las personas naturales tienen topes para presentar medios, 1000, 2400 VT, 11800, las personas jurídicas 2400, pero el grupo 8 es sin tope. ¿Qué significa eso? Que yo, como sujeto, contribuyente, persona natural o persona jurídica, puedo quedar, si soy persona jurídica, puedo quedar en el grupo 5 reportando las informaciones, la información exógena propia de mis operaciones, pero si me dedico a las actividades inmobiliarias de mandato de administración delegada, quedo también en el grupo 8. Entonces, con persona jurídica o natural puedo quedar en los dos grupos, y los dos grupos pueden tener formatos específicos. Eso es lo que me contempla en este momento, que la operación es del propietario, los ingresos van a ser del propietario, la responsabilidad es del propietario de declarar y pagar, pero en la relación económica interactúa el propietario, que lo conocemos como es el mandante, la inmobiliaria, que sería en este caso el mandatario, y el arrendatario final, el inquilino, pues es el que paga, digamos, por el servicio, o los proveedores en este caso, ¿sí? ¿Qué necesita la DIAN? Que esta información no quede oculta, que esta información esa información es una que vamos a presentar, entre los servidores, dentro del ecosistema de la DIAN, porque la inmobiliaria recibe cánones a nombre propio, pero el ingreso es del propietario. Entonces acá es de pronto lo que conocemos, que las inmobiliarias trabajan en un contrato de mandato que puede ser con representación o sin representación. Puede también presentarse que la inmobiliaria en algunos casos paga servicios predial y mantenimiento, y todo por cuenta del propietario. Entonces ahí se podrían presentar dos tipos de mandato: mandato para recibir el ingreso, pero a su vez un mandato para adquirir bienes y servicios. Y todo eso lo hago yo a nombre de quién? Del propietario, no lo hago a nombre propio. En la práctica se recibe también retenciones de la fuente que impactan al propietario, y sin la exógena, la DIAN no puede atribuir correctamente cada peso al contribuyente real. Nosotros en las inmobiliarias no recibimos ingresos para propios, sino recibimos ingresos para terceros. Entonces, toda la carga tributaria finalmente es del inquilino, perdón, no es del arrendatario, del propietario del bien. ¿Cuál es el marco normativo vigente? Sí, la resolución que yo les acabo de mostrar en la página de la DIAN es una resolución que quedó ya, es la resolución 227 del 2025, y esta resolución fue expedida el año pasado. Es una resolución que los invito, que ya no hay una resolución exógena solo para exógena. La DIAN acaba de expedir una resolución única en materia tributaria, aduanera y cambiaria, donde vincula todo eso. Y en el título 3 es donde nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con la información. Esta resolución está para la parte de impuestos, cambiario y aduanero, y en la parte de impuestos, que es el primer capítulo, en el título 3 es todo lo que es la información es. Entonces, allí vamos a encontrar esta como marco normativo vigente, que es la resolución 227 del 23 de septiembre, y hubo dos modificaciones, el 30 de octubre y la 233, el 30 de octubre, y la 237, el 3 de diciembre. Que lo bueno, que si consultan directamente en la página de la DIAN, pueden encontrar la resolución 227 actualizada. Entonces, ¿cómo la encontramos? O sea, la página de la DIAN, eh, en el normagrama, podemos buscar la resolución 227, y ahí la vamos a encontrar actualizada. Esa es la que vamos a tener que consultar, y aquí está, consultarla
y es la información que nos va a suministrar tanto la legalidad de la información es una que vamos a presentar, la parte técnica de esos formatos que vamos a presentar y los conceptos que nos piden, digamos, que vamos a presentar. Entonces, este es el marco normativo vigente. A fecha de hoy no ha salido otro diferente, no ha sido modificado. Entonces, con base en estas resoluciones son las que debemos preparar la información exógena del año 2025 a presentar ahora en estos vencimientos del año 2026. Como les mencioné, o sea, yo puedo estar como una inmobiliaria como persona natural o puedo estar como una inmobiliaria como persona jurídica, puedo dedicarme a esa actividad. Y la primera responsabilidad, la vía uno, es si tengo la obligación propia. ¿Sí? Y esto se hace por los topes, aquí permítame, se me ponen errorcitos, por los topes del año 2025. Y los topes del año 2025 está para una persona natural, está en 587 millones de pesos o rentas de capital y rentas no laborales en 119 millones de pesos. Para las personas jurídicas son 119 millones de pesos y los agentes de retención sin tope mínimo presentan. Pero esta es la información propia y de esta hoy no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar que es la responsabilidad que tenemos por el mandato que nosotros recibimos y está en el numeral 8 del artículo 131, el que les acabo de mostrar en la resolución. Entonces, en este grupo quedé yo. Entonces, si usted administra al menos un inmueble, porque mire, la norma no me establece ni topes como estableció acá para los conceptos generales, si yo administro un inmueble sin necesidad de daño gravable, sin tope en ingresos, solamente ya por administrar, ajeno, bajo mandato de administración delegada, estoy obligado a presentar 6 formatos específicos que van desde el 5247 al 5252, sin importar, sin superar los topes, válgase allí, lo repito, que están en la vía 1. ¿Sí? Y debo presentar ambos. Entonces, hoy en día, si yo soy una inmobiliaria, persona jurídica, y si mis ingresos propios superaron 109 millones de pesos, presento mis formatos específicos propios, 1001, 1003, 1005, y también los del mandato. 6, 7 formatos que pueden partir del mandato para completar esa información. ¿Cuál es digamos, dónde nace la obligación? ¿Sí? En el artículo 135.12.1 de la resolución 227 son los llamados contratos de colaboración empresarial y esa es la piedra angular que nos obliga, que nos conlleva a presentar medios magnéticos. Ya en ese parágrafo 9 del artículo 135.12.1 de la resolución es donde específicamente nace nuestra obligación. Las inmobiliarias no presentan el formato. Por ahí tengo un chat, me están dejando unas preguntitas en el chat. El grupo de trabajo de la AFI los va a recoger y los vamos a resolver al final. Pero me permito adelantar, pero el 1647 son ingresos recibidos para terceros diferentes de contrato de colaboración empresarial. Por eso les mencionaba que ahora el parágrafo 9 del artículo 135.12.1 específicamente nombró que en los contratos de mandato o de administración delegada están obligados a presentar y qué obligaciones estamos obligados a reportarse todos los cánones cobrados que nosotros recibimos a nombre del propietario. Si en ese cobro de cánones nos practican retención de la fuente, la retención de la fuente no es de la inmobiliaria, la retención de la fuente es del que tenga la calidad del ingreso, del que vaya a pagar el impuesto finalmente por ese ingreso, que es el propietario, y vamos a tener que trasladar esa retención y hay un formato y un concepto específico para eso. Y acá es donde se desborda también la obligación si en algunos casos se puede llegar a presentar un mandato no solamente de recibir ingresos, sino un mandato para adquirir bienes y servicios a nombre del mandante, yo debo reportar también, si lo hago dentro de la inmobiliaria, servicios públicos y prediales que yo pague en nombre del propietario, mantenimiento y reparaciones que, digamos, me compromete a hacer a los bienes, administración, seguros, y también hay otros 2 formatos que es las cuentas por cobrar o cuentas por pagar de esa operación de mandato, administración delegada, y hay 2 formatos que son
y vamos a presentar los saldos a 31 de diciembre por cobrar y por pagar del mandato. Entonces vamos a tener que reportar qué inquilinos nos quedaron debiendo a 31 de diciembre. Eso es una cuenta por cobrar que reportamos y a su vez el propietario va a tener que reportar eso dentro de su denuncio rentístico, ya sea que el propietario sea persona natural o persona jurídica. Este es la piedra angular, como está mencionado allí en la presentación, que es la obligación que tenemos nosotros como inmobiliarias para presentarle a los mandatos. Dentro de los contratos de colaboración empresarial, los formatos del 5247 al 5252 son para todos estos enunciativamente, lo que enuncia el grupo 8. Mandato, administración delegada, que sí estamos obligados, consorcios de uniones temporales, que también son contratos de colaboración empresarial, exploración y explotación de hidrocarburos, los joint venture, cuentas en participación y convenios. Entonces, pero nosotros quedamos dentro de los 6 que enuncia taxativamente la norma, nosotros quedamos en el primero y estaríamos pendientes de estos formatos. Jocosamente, en otras capacitaciones, yo le he dicho, y también lo hacía un compañero de la DIAN, que es los ocultos. Nosotros tenemos que descubrir las operaciones ocultas que realicen. Entonces, un propietario de un bien, por contratar con una inmobiliaria, ya queda en evidencia, por ejemplo, ante la Administración de Impuestos por la información que nosotros tengamos que reportar. Y estos serían los 6 formatos específicos. Tenemos el formato 5247, son pagos y retenciones practicadas, pero vuelvo y hago la claridad. Pagos y retenciones que nosotros, digamos, hacemos a nombre de nuestros mandatos o de nuestros mandantes, por ejemplo, que en este caso serían los propietarios. Y aquí algo muy importante, voy a permitirme a mostrar por aquí tenía yo el decreto único en materia tributaria, el 1625. Y aquí viene una operación y digamos que es también una regla de oro para las inmobiliarias. En los contratos de mandato, las facturas de venta, de cobrar los arrendamientos o documentos equivalentes deberán ser expedidas en todo caso por el mandatario, por la inmobiliaria. ¿Sí? Y si la inmobiliaria, cambiémosle aquí los nombres, si la inmobiliaria adquiere bienes o servicios en cumplimiento del mandato, o sea, si se presenta un mandato de ingresos, pero también de compras, la factura de venta o documentos equivalentes deberá ser expedida a nombre del mandatario. Por ahí tengo una información del chat, dice que de pronto no logro escuchar, no sé si sea un tema general, escuché hasta un punto. Me confirman de pronto si el audio está bien, si de pronto está bien para todos o hay una persona, ¿se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias. De pronto la persona que manifestó revisar su equipo interno. Bien, audio. Sí, bien para mí. Bueno, muchas gracias. Entonces, mire que el artículo 16149, facturación en mandato, en lo que estamos viendo, por eso las facturas salen a nombre de la inmobiliaria. Pero si dentro de la operación se adquieren bienes y hace parte del mandato, yo me puedo ir soy propietario de un bien inmueble, me voy para el exterior, tengo una inmobiliaria muy organizada, muy juiciosa, ¿sí? Con el apoyo de AFIP, y le entrego mi bien inmueble para que lo administre. Pero a su vez le digo, como voy a estar por fuera, por favor, me lo adecúa, me le paga el predial, me mantiene, digamos, bien organizado, bien inmueble, es una bodega. Entonces ahí hay un mandato para compras, para bienes y servicios. Entonces, si se llega a presentar, la inmobiliaria compra los bienes y servicios, la factura sale a nombre de la inmobiliaria, pero ese costo y gasto no es de la inmobiliaria, ese costo y gasto es del propietario. Entonces acá el mismo decreto único tributario dice que para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones, impuestos descontables, que tenga derecho el mandante, es decir, el propietario, el mandatario, en este caso la inmobiliaria, deberá expedir al mandante una certificación donde se consigne la cuantía
Entonces, esta es la parte tributaria, la parte legal, y ya en la parte de información en medios magnéticos, eso se consolida en el formato 5247. Todos los pagos y retenciones practicadas que yo hago a nombre del propietario. Los ingresos recibidos, es decir, que si se operan esas dos situaciones, los dos formatos que estaríamos más grandes a evidenciar sería el 5247 y el 5248. Ingresos recibidos. Los conceptos a utilizar en el 5247 son todos los que se utilizan los obligados generales, ¿sí?, que son más de 63 conceptos, pueden ir del 5001 al 5089. Los ingresos recibidos, más adelante vamos a ver una parte práctica de este 5248, y este es el más importante. Yo creo que si solamente tenemos un mandato para recibir ingresos como inmobiliaria, el más importante sería el 5248, el que nunca va a poder faltar en esta presentación de medios magnéticos. El 5249 es un IVA descontable y tiene que ver con el 5247. Si compramos bienes y servicios, si compramos la pintura para adecuar el local, y esa pintura fue grabada con el IVA, yo en el 5249 tengo que descubrir ese IVA, también informándoselo al propietario para si él puede llevárselo como descontable en su declaración de IVA o mayor valor del costo en la reparación que se realice. El IVA generado también es otro importante porque no solamente es ingresos recibidos. Si yo como inmobiliaria facturo una propiedad, un bien inmueble que sea diferente de vivienda y sea una bodega donde tenga que cobrar el IVA, entonces voy a reportar en el 5250 el IVA que estoy cobrando y al final ese IVA a quién corresponde, qué propietario lo debe de declarar. Saldo de cuentas por cobrar y saldo de cuentas por pagar de la operación. Entonces, mire que son formatos que técnicamente la Dirección de Impuestos lo ha diseñado para este tipo de específico de este grupo. Contratos de colaboración empresarial, específicamente el parágrafo que me dice la norma, mandato o administración legal. Entonces, los más usados y son los que ustedes, digamos, han venido presentando en años anteriores, donde va todo el 80%, digamos, de movimiento de una inmobiliaria, sería 5247, pagos y retenciones, se hacen compras de bienes y servicios a nombre del propietario. ¿Qué puede ir ahí? Servicios públicos por cuenta del propietario, cuotas de administración pagadas a la propiedad horizontal por cuenta del propietario, predial y otros impuestos territoriales, mantenimiento y reparaciones, pólizas de vigilancia de aseo, retenciones que usted ha practicado a los contratistas. Recordemos que cuando yo recibo el mandato, yo me coloco en la responsabilidad de mi mandante. Si mi mandante es agente de retención, yo practico retención como inmobiliaria cuando salgo a comprar bienes y servicios para el inmueble de él. Si mi mandante no es agente de retención y yo salgo a comprar bienes y servicios, así sea yo agente de retención, no estoy en obligación de practicar esas retenciones en la fuente, porque yo debo actuar a nombre de mi oculto, a nombre del propietario del bien. Y el que más se usa es el de los ingresos recibidos, que va acá todos los cánones de arrendamiento facturados por la obligación que tengo yo por facturarlos, todos los reembolsos e indemnizaciones a favor del propietario que tenga que presentarse en la operación, los ingresos por administración de la unidad y el concepto a utilizar, y ahorita buscamos unos ejemplos prácticos, es el concepto 40-40, ingresos por mandatos. Ingresos recibidos a nombre del inquilino, los recibo inmobiliaria, pero estos ingresos son del propietario. Y el concepto 40-90 es muy especial, es si dentro de la factura que yo hago como inmobiliaria, el inquilino me practica retención a la fuente, ya sea porque es un inmueble dedicado a unas actividades comerciales y esa persona, ese contribuyente que es el inquilino, esa agente de retención me practica retención, me la practica a mí, pero esta retención no es mía como inmobiliaria. Esta retención es de mi propietario, es de mi mandante. Entonces, en el mismo formato 5248, yo le hago traslado a esa retención al propietario con el concepto 40-90, retención trasladada. Cuando el arrendatario, agente retenedor,
practica retención al canon. Esa retención se traslada al propietario bajo este concepto. Entonces, importante, son los dos más usados, no significa que los otros formatos sean excluyentes, como el caso de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar en esa operación de mandato. En el formato 5249 y 5250 es el IVA en la operación del mandato, ¿sí? Y aplican principalmente cuando se administran locales o bodegas grabadas con el impuesto al IVA. Entonces, ¿qué va en el 5249? Y volvemos a lo mismo. De pronto repetimos, pero tiene que ver también con esa IVA pagado por cuenta del propietario si dentro del mandato adquiero bienes y servicios para el propietario. Porque si yo dentro del mandato no estoy solamente un mandato de ingresos, yo no, y no compro bienes y servicios para el propietario, no presento el 5249. Solamente estaría presentando el mandato de ingresos. Pero si compro bienes y servicios, en la compra de la pintura, en la compra del mantenimiento, en las compras de bienes y servicios que estén grabados, yo tengo que reportar en el 5249 el IVA resultante de devoluciones en ventas anuladas. El IVA pagado en compra y servicios del mandato, el IVA de reparaciones de mantenimiento de insumos y el 5250 tiene que ver si como inmobiliaria facturo a nombre del propietario ese IVA por un local comercial que sí está grabado con el IVA. Entonces, ese IVA recaudado en facturas por cuenta del propietario lo reporto o si aplicara el impuesto al consumo o ajustes por devoluciones, se identifica al tercero y al mandato. Entonces, hay otros también formatos que se puedan presentar, vamos como en 4 formatos, y el de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, si hay créditos activos por cobrar, el formato 5251 tiene una estructura y tiene un único concepto, que es el concepto 1340. En este concepto 1340 voy a reportar los cánones facturados no cobrados, los anticipos a proveedores del mandato, si tengo bienes, si tengo el mandato de comprar bienes y servicios, y el reembolso pendientes del propietario. ¿Mm? Las cuentas por pagar, voy a reportar en un solo concepto el 1340, mire que es lo contrario a las cuentas por cobrar, los proveedores del mandato no pagados, los impuestos causados y no pagados y las obligaciones laborales del personal del inmueble, porque aquí se vincula a otro formato muy especial, que es el formato 2276. Es un formato que dentro de los obligados generales lo tenemos. Si soy una inmobiliaria y presento medios, yo en el formato 2276 presento mis rentas de trabajo de mi operación, pero si dentro del contrato de mandato me toca cancelar un vigilante, por ejemplo, a nombre de una bodega y esa bodega, el propietario hace parte o tenía la obligación de pagar ese empleado, yo no lo puedo reportar en el 5247 ni en el 1001 de la inmobiliaria. Específicamente va en el formato 2276. Entonces, el parágrafo 3 del artículo 135.12.1, cuando dentro del contrato se pagan rentas de trabajo o pensiones, la obligación de informar corresponde a la parte del contrato, en este caso, el mandatario que actúa como empleador usando el formato 2276. Entonces, situación. Sueldo del administrador de la oficina contratado por la inmobiliaria iría en el formato 2276, pero si lo está pagando la inmobiliaria a nombre del propietario. Portero contratado directamente por el mandato de un inmueble, 2276, pero lo reporto y al final digo que toda esa nómina, todo ese pago de empleados hace parte del propietario del bien. Pagos a empresas de vigilancia outsourcing contratados por el mandato, a eso sí van el 5247, honorarios al plomero independientemente contratado por el mandato. Muy importante es, si el plomero me dice a mí que incurrió en costos y gastos, yo lo reporto en el 5247. Pero si el plomero me dice a mí que no incurrió en costos y gastos porque es un servicio
Yo lo reporto en el 2276. Y los honorarios abogado asesor de la operación propia de la inmobiliaria, que no tenga que ver con un inmueble, sino que hace parte de esa administración que ustedes tienen de tener, digamos, una parte del derecho asociado, eso va en el 1001, pero de la inmobiliaria, como obligados generales dentro del grupo 4 o el grupo 5, dependiendo si es natural o personal. Entonces, estos son los formatos. Miremos ahora una parte práctica de estos formatos. Entonces, vamos a abrir. Permíteme bajar un momentico acá y vamos a ver una parte práctica porque lo importante es esto, pasar de la teoría a la práctica. Busquemos por aquí y yo ya he preparado unos ejemplos. Entonces, de los formatos que más presentamos, miremos el ingreso. Esta información pues, va a ser compartida. Yo organizo esta información que estamos viendo aquí en Excel y puedo ser compartida, digamos, para ustedes, para sus mesas de estudio. Entonces vamos a mirar el anexo técnico del formato 5248 y vamos a hacer un escenario de ejemplo, donde la mandataria, el informante es Inversión Inmobiliaria de Bogotá y la partícipe o el mandante, la propietaria es doña Marta Lucía. ¿Sí? Es un apartamento 502, un edificio, una propiedad horizontal, el arrendamiento está en 2 millones de pesos mensuales, es todo el año que vamos a reportar, vamos a utilizar el formato 5248, muy importante, en esos formatos todos van a ir con el código 01. ¿Sí? Y la norma técnica, yo les debo bajar esta ficha y vamos a mirar a ver los registros. Ya cuando estamos en el formato 5248, cuando entramos al prevalidador, vamos a encontrar que todos en el 5248 se van a identificar con el código 01. ¿Qué es el código 01? El código 01, perdón que no lo dejé por acá, es el código de mandato de administración delegada. Este código es importante porque el 5248 lo presentan consorcios, uniones temporales, joint venture y cuentas en participación. Pero para el caso de nosotros, tiene que ir con el código 01. Entonces vamos a reportar y mire, vamos a recibir, yo voy a reportar en esta primera parte, es a la inquilina de doña Ana María Pérez Cortés, con el código I4040, que es ingresos recibidos por el arrendamiento. Voy a reportar, es del país, no tengo que reportar la dirección de doña Ana María, la inquilina, pero ella me pagó durante todo el año 8.350.000. Quiero decir, al final, de quién es la propietaria. Entonces, es tipo de identificación de la propietaria, 13 con la identificación de la propietaria. Entonces, no fue todo el año, perdón, aquí está, 4 cánones de enero, febrero, 8 millones más indemnización por daños o porque se fue, 8.350.000. Ahora, le alquilé Inversiones Inmobiliarias Bogotá, alquiló una bodega a Consultora Empresarial XYZ SAS. Entonces voy a reportar 4040 ingresos para terceros. El concepto, hay dos conceptos en el formato 5248. Voy a reportar 14 millones de pesos, ¿sí? 7 cánones de junio a diciembre, 14 millones de pesos, menos una rebaja, una devolución que se hizo, una nota que se hizo crédito, entonces aquí está 14 menos la devolución y de quién es la propietaria, de la misma propietaria. De la señora que estábamos aquí utilizando, doña Marta Lucía Rodríguez, nos entregó 2 inmuebles, una vivienda y nos entregó una bodega. Y nosotros, como muy buenos administradores, estamos reportando leche. Pero Consultora Empresarial practicó una retención en su calidad de contribuyente, pagador, y esa retención fue de 490.000 pesos. Entonces, ¿qué debo reportar yo en el mismo formato 5248? Ya, pero con el concepto 4090, voy a reportar la retención que me practicaron y esta retención se la puede llevar doña Marta. Se la puede llevar en su declaración de renta en el formulario 210 y así el certificado Consultora Empresarial entrega el certificado a nombre de la inmobiliaria, Inversiones Inmobiliarias Bogotá,
pero yo como inmobiliaria no me lo puedo llevar. Yo creo que eso lo tienen muy claro ustedes, solamente es para que lo recordemos. Esa retención se la tengo que trasladar vía medios magnéticos y entregarle el certificado a doña Marta para que su contadora la incluya en su declaración de renta. Este sería el formato 5248, el que más se utilizaría, y observemos que si yo como inmobiliaria tuve que generar un IVA, entonces revisemos el formato 5250. Entonces, el formato 5250 me toca reportarlo como inmobiliaria porque esa bodega, ¿sí? Digamos, pero aquí puse como otro ejemplo para tenerlo práctico. De aquí vamos a tener la misma Inversiones Inmobiliaria de Bogotá, el mandante es Inversiones del Sur, me entregó un mandato para administrar unos inmuebles, los estoy facturando y yo estoy facturando y estoy reportando en el formato correspondiente. ¿Sí? Recordemos tipo de contrato, el uno que es mandato de administración delegada, voy a reportar a quién le facturé con IVA comercializadora del centro 19 millones de pesos y esto es de, recordemos, de Inversión del Sur. Una persona jurídica me entregó el mandato y le estoy arrendando unas bodegas y el arrendatario pagó de enero a octubre 10 canos más 1.900.000 de IVA. ¿Sí? Entonces, 10 canos, 19 millones de pesos. También le arrendé una bodega tienda moderna limitada, un local comercial puede ser, de la misma Inversiones, y le pagué la administración del centro comercial El Retiro, también grabado con el IVA. Entonces, yo le estoy informando, yo estoy actuando a nombre de, como Inversiones Inmobiliaria de Bogotá, estoy actuando a nombre de Inversiones del Sur. Ese fue el mandato que yo tuve para facturarle con IVA y hace parte de eso. ¿Qué pasa si estoy comprando bienes y servicios para los locales? Entonces, miremos otro ejemplo, cómo se presentaría el formato 5249, muy específico, como hemos hablado. La misma Inversiones Inmobiliaria con la misma Inversiones del Sur, que fue el que me entregó 3 locales para que se los arrendara, facturara con IVA, y le estoy comprando bienes y servicios. Entonces, ¿cómo me toca reportarlos a mí? En el formato 5249, recordemos, todo a nombre 1, puedo reportar, ¿sí?, la compra que hice y así esté a nombre de la inmobiliaria. Yo la compré en la constructora XYZ, 1.520.000 fue el impuesto descontable y fueron reparaciones locativas y el IVA es de 19%. O sea, la compra fue de 8 millones de pesos y el IVA fue de 1.520.000 y estoy informando al final que esa operación es de mi mandante, ¿sí? Y la estoy representando como mandatario. ¿Sí? Ya el prevalidador por parte de la DIAN, por ejemplo, vamos a revisar dónde tengo el prevalidador. Aquí lo tengo. Ya se los ubico allí en la pantalla. Ya en la página de la DIAN ya podemos descargar el prevalidador actualizado para este año, la versión 3.3 de marzo del 2026. Y recordemos que lo bueno en Excel, podemos trabajar todos esos ejercicios o toda la operación la podemos trabajar en Excel o el programa contable que tengamos, pero aquí es donde vamos a reportar esos formatos. Entonces, hay un prevalidador solamente para contratos de colaboración empresarial. Entonces, aquí vamos a reportar, digamos, ingresos recibidos en el contrato de colaboración empresarial, vamos al formato, y vamos a utilizar, por ejemplo, el ejemplo que teníamos ahorita, el del 5248 de ingresos. Digamos que solamente administré esto. Entonces, yo puedo trabajarlo en Excel y tengo 3 registros. Voy a la información exógena que estoy preparando. Tengo 3 registros y puedo copiar todo lo que yo haga en Excel, lo puedo copiar allá directamente. Miren, y ya estaría. Y yo sé que la información, pues aquí estamos hablando solamente de 3 registros, pero de acuerdo a nuestra, digamos,
mandantes sería la información que se va a multiplicar en el 5248. Entonces, tipo de contrato 1, concepto 4040, recordemos que le alquilamos a una persona natural, nos pagó 8.050.000, pero este inmueble es de este propietario, le alquilamos un local comercial a consultora empresarial y una evolución, pero sigue siendo de doña Marta, y consultora empresarial le platicó una retención, se la trasladamos con el concepto 4090 a doña Marta, y esta sería la forma correcta. Ya aquí solamente lo único que nos queda es generar el XML, y esta es la información que nosotros mandamos a la Administración de Impuestos. Y ese XML pues, estaba haciendo cómo debe ser ya un XML. No nos preocupemos por esto, que esto nos lo hace el prevalidador. Esto nos lo hace el prevalidador y sería esa información. Entonces, vamos anotando por allí las preguntas, las inquietudes que tengamos, y vamos a resolverlas ahorita al final de nuestra presentación. Si puede permitirme nuevamente presentar. Y este sería el formato. Perdón, no hice el ejemplo del 2276. ¿Qué pasa si dentro de la administración del inmueble o de la bodega en Jumbo, la bodega donde se esté arrendada, al propietario era el responsable dentro del contrato de arrendamiento, el propietario se hizo responsable de pagar el vigilante? Pongámoslo como ejemplo. Es inversión inmobiliaria, y él participa del contrato Inversión del Sur, pero el beneficiario, que es el trabajador, es el vigilante, ¿sí? Es el portero del local, es un contrato laboral que, como tenemos el mandato de pagos, pues el contrato puede salir a nombre de la inmobiliaria, pero estos gastos no es todo lo que le paguemos a Carlos Alberto Morales como portero, no es de nosotros, sino que es de nuestro contrato, de nuestro mandante, y nosotros tenemos que reportarlo en el formato 2276. Entonces, el formato 2276, como todos, se tiene que identificar con el código 1, que es de mandato de administración delegada, y va la información del portero. El portero tiene tipo de identificación 13, la cédula del portero, cuánto le pagamos al portero en todo el año, 26.400.000, salario mínimo más el salario mínimo, las prestaciones sociales, otros pagos, digamos, las prestaciones sociales, las cesantías, intereses, todo el pago del portero fue de 34.564.000, lo que le descontamos por salud y pensión, ¿sí? Y el promedio de los últimos 6 meses, pero todo este pago de portero fue a nombre de mi mandante, ¿sí? Ese fue el portero local comercial contratado por la inmobiliaria por cuenta del mandante Inversiones del Sur. Mire, muy importante esto. ¿Qué ha pasado en otras operaciones? La duplicidad de la información. Esta información que nosotros reportamos, por ejemplo, a nombre de los propietarios, de nuestros mandantes, digamos, en temas de costos de bienes y servicios o este pago de mano de obra, el mandante no lo debe reportar si el mandante presenta medios magnéticos. Y ahí es donde se ha presentado, digamos, una de las mayores inconsistencias, que se duplica la información. Yo yo reemplazo la obligación que tenía él presentando estos medios magnéticos. En el tema de ingresos, en el formato 5248, los ingresos que yo reciba para mi mandante, si el mandante presenta medios, el mandante sí en su formato 1007 va a tener un concepto especial, dice yo recibo ingresos por parte de la inmobiliaria. Pero la inmobiliaria es la que debe presentar a todos los inquilinos o los arrendatarios en este caso. Entonces, este sería para el formato 2276. Me adelanté a esto. Por favor, no duplicar entre mandatario y mandante, ¿sí? Si la información ya la está presentando el mandatario, el mandante no la presenta, ¿sí? El mandatario reporta todas las operaciones del contrato, cada fila identificando el tipo de contrato 1, la identificación del mandante en la última parte del formato, la identificación del tercero, porque tengo que reportarlo ya sea por ingresos o por los bienes y servicios que estoy comprando. ¿Y qué hace el mandante? No reporta las operaciones del contrato ni en el 1001 ni en el 1007. Sí reporta sus operaciones propias ajenas al mandato. Lo único.
Plazos, cuantías, identificaciones. Entonces, ya sabemos que tenemos que cumplir con una obligación dentro del grupo 8 de la resolución 255, el artículo 1311. Ya hemos visto, digamos, una parte técnica de los 6 formatos con ejemplos. Van a ser compartidos esos ejemplos en Excel, esa parte, ficha técnica que he diseñado para esta charla. Ahora, los plazos, los grandes contribuyentes, pues pueden haber inmobiliarias que son grandes contribuyentes, empiezan a presentar ya el 17, habrán venido presentando medios, pero para los demás, naturales y jurídicas, empiezan ahorita en mayo. Hay cuantías mínimas, hay mínimo 3 VTs que se pueden presentar en el formato 5247, ¿sí? Y si voy a reportar inquilinos que son extranjeros, necesariamente los voy a tener que identificar, sean jurídicas o sean personas naturales. Pero en un caso extremo porque yo siempre tengo que tener la debida diligencia, si no tengo la identificación del inquilino o porque en su país de residencia no tiene identificación tributaria o algo, yo puedo utilizar, digamos, los 44. Pero la utilización de esta identificación con extranjeros tiene que ser soportada que no tuve información de su identificación tributaria, ¿sí? Y los plazos se tienen que, para los demás personas naturales y personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes, estos serían los plazos que están para este año. 14 de mayo de 2026 hasta el 12 de junio de 2026. Y aquí se unen los dos formatos. Si yo como persona jurídica presento el 1001, los 13 o 14 formatos que estoy obligado a presentar, ese mismo día presento los de contratos de colaboración empresarial, los de mandato, administración delegada, presento. Entonces presentaría, los uniría toda la presentación, daría yo mismo como mandatario. Y estos casos prácticos son los que hemos visto, digamos, volvámoslo a recordar, me adelanté un poquito a ese archivo en Excel, qué pasa en un apartamento vivienda, qué pasa la persona natural con 3 inmuebles, qué pasa con el local comercial grabado con IVA. Pues recordemos nuevamente. Entonces, por ejemplo, Inversiones Bogotá le tiene a la señora Marta Rodríguez, le tiene alquilado un solamente apartamento vivienda. Entonces, en resumen, por ejemplo, en el formato 5248, yo como inmobiliaria voy a reportar a Ana Pérez como arrendataria, mi mandante doña Marta, que me confió esa administración de sus inmuebles, y en el 5248, formato concepto 4040, le voy a reportar a doña Marta 24 minutos. Ahí casi que estoy, perdónenme la expresión, estoy aventando a doña Marta lo que ella va a tener que declarar como rentas de capital en su formulario 210. Voy a reportar si doña Marta confió tanto en mi operación como Inversiones Bogotá, como Inversiones Inmobiliarias Bogotá, que me dijo, venga, administreme todo completo, una señora ya de edad, una señora que no le interesa. Desde los mismos arrendamientos, pagamos la administración a la propiedad horizontal, vamos a reportar en el 5247 lo que pagamos por los gastos de administración. Y se lo estamos pagando a nombre de doña Marta. Doña Marta, por la edad que tenía, no pagó el impuesto predial, me encargó a mí, yo le pagué el impuesto predial. En el 5247 reporto a la Tesorería de Israel de ese impuesto predial. Y hubo unos arreglos que hacerle al apartamento de doña Marta, 5247. Y le cobré la administración a doña Marta. Y doña Marta, entonces, en el 10, si doña Marta estuviera obligada a presentar medios, pues doña Marta va a reportar en el 1007 que recibió 2.400.000, pero es un ingreso propio de ella y ella en el 1007 me va a reportar a mí. Va a decir, este ingreso lo recibí a través de Inversiones Inmobiliarias Bogotá. Ella no tiene que reportar a doña Ana Pérez porque yo ya la estoy reportando. Esa es como la dinámica, yo creo que la conocían, estamos actualizándola para la obligación. En el caso 2, la persona que tiene 3 inmuebles, nos encomendó 3 inmuebles, ¿sí? Y digamos, no sé, la composición que tenemos aquí, si somos todas naturales, todas jurídicas o tenemos una composición mixta, pero si yo, Andrés González,
Viendo esta actividad que puede ser muy buena, me voy a dedicar a ella, y yo, Andrés González, no tengo ni ingreso, ni tengo patrimonio, ni nada, pero voy a arrendar, voy a administrar 3 inmuebles, así yo no tenga topes para presentar medios, por la operación presento medios, presento sus formatos. Entonces, Carlos Pineda es una persona natural, no es gran contribuyente, no superó los topes, pero administra 3 inmuebles. Recibió 280 millones de pesos en cánones y yo los puedo recibir en mi cuenta porque son ingresos recibidos para terceros. Y hizo pago a terceros por 95 millones, debe reportarme, debe reportarme. Y acá es donde la DIAN ha encontrado también muchos omisos en esa presentación de medios magnéticos, porque desconocen esa responsabilidad. Caso número 3, también lo vimos en Excel, un local comercial grabado con IVA. Entonces, yo, Rentas Urbanas Limitada, administro el local de inversiones del sur, una sociedad, le encomendó a otra persona jurídica en esta actividad inmobiliaria que le administrara un local comercial. Volvamos, 5248, reportó todos los cánones recibidos, 120 millones de pesos, reportó al inquilino, pero al final reportó a Inversiones del Sur, que es el propietario. El IVA generado lo reporto en el 5250. Si hice pagos y bienes y servicios al contratista, 8 millones de pesos. Y si compré bienes y servicios y habían IVAs, ¿quién se puede llevar ese IVA descontable? Se lo puede llevar Inversiones del Sur. Yo solamente lo estoy haciendo el mandado, comprándole bienes y servicios, así salgan las facturas a nombre mío, pero ese IVA descontable es de Inversiones del Sur y yo estoy en la obligación de reportarlo en el 5249. ¿Sí? El IVA del mandato se lleva en los formatos 5249 y 50, no en los formatos 1005, 1006 del mandatario. ¿Sí? Acá también se han presentado muchas inconsistencias, interpretación de la norma, eh, digamos, por esa parte. Esa pregunta del formato 1647, ahorita más adelante la vamos a resolver. La retención trasladada, al propietario. El arrendatario es el agente retenedor y practica retención sobre el canon. Entonces, por ejemplo, lo mirábamos en el ejercicio en Excel, XYZ es la arrendataria, paga 5 millones de pesos, practica una retención por arrendamientos, arriendos de Occidente la mandataria, la inmobiliaria, y la señora Luisa Duarte la mandante. Entonces, en el formato 5248, yo, eh, arriendos de Occidente, le traslado la retención para que doña Luisa Duarte se la pueda llevar en su declaración de renta. Error doble. Señora Luz Estela, también ahorita le resolvemos la duda que tengamos con el 1647. Errores frecuentes. Una inmobiliaria reporta los pagos de servicios públicos tanto en el formato 5247, porque lo está haciendo a nombre, que sería el correcto, como en el formato 1001 a nombre de ellos. Ahí hay inconsistencia, porque primero, el 1001 solamente lo va a presentar la inmobiliaria para los pagos y abonos que realice de las operaciones propias de la inmobiliaria, no las operaciones que realice a nombre de terceros. La que realice a nombre de terceros, y lo hemos repetido y lo volvemos a decir, se reportan en 5247. Consecuencias. Puede llegarle un requerimiento de aclaración por inconsistencia al que estemos reportando doble, porque si lo reportamos en el 5247, en el 1001 estamos reportando doble, hay posibles sanciones y hay una exposición del mandante a cruces que no cuadran. ¿Cómo corregir? Presentar nuevamente el formato, subsanarlo antes de la DIAN, las sanciones por medios. ¿Qué está pasando? La DIAN pone a disposición de las personas naturales que consulten su información exógena y al consultarla puede encontrar que se hayan cometido errores. La duplicación no es un detalle menor, un solo concepto puede generar miles de líneas duplicadas en una inmobiliaria con más de 50 inmuebles administrados. Entonces, ese sería lo importante, revisarlo para no duplicar la información. Lo que yo voy a reportar a nombre de los propietarios, a nombre de mis mandatarios, yo no lo debo reportar en mis formatos propios. Las sanciones, como último punto, para ir avanzando en el tiempo que teníamos,
Sabemos que tenemos que presentar medios, no suministrar la información estando en la obligación de hacerlo, la sanción es del 1%, la máxima son 373 millones de pesos. Espero nunca lleguemos a eso si estamos en la obligación de hacerlo. Si me equivoqué en la información exógena, puedo corregirla, pero la sanción es del 0,7 el valor de la información errónea. Reporté mal, le reporté 25 millones de 250 a doña Marta, sabiendo que eran 25. Entonces me toca corregir esos medios magnéticos de 52,48. ¿Cómo saco la sanción? Sobre la diferencia. Sobre la diferencia, corrijo, envío nuevamente el formato 52,48 y aplico el 0,7% y la máxima son 7.500. Información extemporánea, posiblemente estaba en la obligación de presentar los medios, pero se me pasaron los vencimientos o no tuve en cuenta que solamente por tener una actividad inmobiliaria estoy en la obligación de presentar medios, entonces el 0,5% del valor total que tenía que haber suministrado. De esos 6 o 7 formatos, sí tengo la obligación de presentarlos todos. Datos sin cuantía, me equivoqué. Miremos que en los formatos de información exógena, yo tengo que reportar el nombre del inquilino, muchas veces no me pide la dirección, pero me equivoqué en el nombre, me equivoqué en la cédula. Cada dato errado o no suministrado es 0,5 veces. Y hay unas oportunidades procesales. Yo puedo subsanar voluntariamente todas estas faltas. Puedo, antes de notificarme una sanción, digamos, si no lo hago voluntariamente y la DIA me saca un pliego de cargos, tengo una reducción al 50%. Tengo oportunidades procesales. Y en este momento estamos en un decreto 240 que salió bajo un amparo de emergencia económica y hasta el 30 de abril, si no hemos presentado medios, por ejemplo, podemos cumplir con esas obligaciones formales con unos beneficios tributarios de reducción de sanciones e intereses muy importantes para que los revisemos. ¿A qué los invito? Ustedes como administradores de los inmuebles, antes de enviar la información exógena, revisen muy bien. Sé que llevan plataformas, sé que tienen software, sé que tienen todo, pero identifiquen cada mandante, agrupen las cuantías menores si el formato se lo permite. En todos los contratos siempre va a ir el número 1 antecediendo los formatos porque esa es la modalidad de contrato. En la operación del contrato no duplicadas en el 1001 ni el 1007. Deben conservar la información por 5 años, ¿sí? Separar las operaciones propias de la inmobiliaria de las operaciones del mandato. Si yo estoy pagando un abogado, la inmobiliaria paga un abogado, lo reporta en el 1001-5002, porque no es. Pero si un inquilino, un propietario en un problema judicial, en un problema de esos tipos de desalojo o algo, y el inquilino me dice que le contrate el abogado, que le ayude con eso, ese abogado pues sí va a tener que reportarlo en el 2276 o en el 5247 en este caso, a nombre de él, porque va a ser un pago a nombre de él. Todos los valores van en pesos colombianos y la renta de trabajo, recordemos como el portero, va en el 2276. Los archivos XML, pues genérelos por el prevalidador en la versión, el que les acabo de mostrar. 3 reglas importantes para no fallar. Como en resumen, tipo de contrato siempre va a ser uno en los formatos sin excepción. Ya resolvemos el tema del formato 1647. Una identificación rigurosa es tanto del inquilino como del propietario en cada fila y 0 duplicación. Yo creo que con estas reglas, si las hemos estado llevando, si las recordamos en este momento, no vamos a cometer ningún inconveniente en la presentación del medio magnético, ¿sí? Entonces, por aquí, esta es la participación que tenía. Vamos a revisar ahora el tema de las preguntas que hayan dejado o vamos a hacer una sesión de preguntas. Hola Andrés, muchas gracias por tu intervención. Bueno, antes de pasar a esa sesión de preguntas, nosotros desde parte de AFI tenemos una noticia que darles, así que le doy paso a Laura Bozo, que ella es nuestra coordinadora de mercadeo, así que bienvenida, Laura. Gracias, Isa, y gracias, Andrés, por la información tan clave que nos acabas de compartir
Sabemos que todos estos temas operativos como la exógena hacen parte de una gestión cada vez más exigente para las inmobiliarias, donde el orden, la trazabilidad y el cumplimiento definitivamente son clave. Y justamente en esta misma línea, en AFI seguimos trabajando en traer esas soluciones que realmente simplifiquen la operación de nuestros clientes. Es por esto que hoy queremos contarles de manera muy breve que ponemos a su disposición una solución de tesorería inteligente en alianza con DoraPay, diseñada especialmente o específicamente para el sector inmobiliario. ¿De qué se trata? Esta es una solución que se encarga prácticamente de toda la tesorería de su operación diaria, desde la cobranza automatizada a los inquilinos, incluso por WhatsApp, hasta el pago a propietarios, sin que ustedes tengan que gestionar manualmente estos procesos. Además, les permite llegar al día 10 con tranquilidad, con pagos asegurados, incluso si el inquilino no ha cumplido con su obligación. Esto no es simplemente un costo adicional. Esta solución, por ejemplo, reconoce la inmobiliaria sanciones moratorias que normalmente se pierden, lo que en muchos casos hace que el servicio se compense dentro de esta misma operación. Entonces, nuestro objetivo es claro: simplificar su operación, ayudarles a hacerla más eficiente y rentable y permitirles enfocarse en lo más importante, que es hacer crecer su negocio. Así que, si aún no hacen parte de AFI, este es el momento perfecto para vincularse y comenzar a operar con un respaldo integral. Y si ya son clientes, los invitamos a acercarse a su gerente de cuenta para conocer todos los beneficios y cómo pueden empezar a implementarlo en su operación. Bueno, ahora sí ya vamos con nuestra sección de preguntas. Así que yo iré respondiendo unas preguntas que veo aquí en el chat. Andrés nos va a ayudar a responderla. La pregunta que tenemos, que es de parte de Marcela, es ¿por qué el formato 1647 ya no se usa para la inmobiliaria? Bueno, Isabel, te voy a permitirme, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Bueno, nosotros ahorita hablábamos, en la resolución 227 aparecían los sujetos obligados a presentar medios. Bueno, tengo el micrófono cerrado. Ahí no, tengo el micrófono abierto, ¿cierto? Sí. A ver. Sí, así es. Y ahí está viendo mi pantalla. Están viendo mi pantalla. Entonces, cuando ahorita revisamos los obligados a presentar medios, vamos a ubicar rápidamente aquí la obligación, título 3. La DIAN ha diseñado grupos de contribuyentes a presentar la información. Nosotros, dentro de la charla, hablamos de un grupo específico, grupo 8. Las personas, entidades que celebren contratos de colaboración con consorcio, uniones temporales, joint venture y cuenta de participación o contratos de mandato o administración legal. Este grupo 8 tiene la obligación de presentar 6 formatos específicos y los que enunciamos y revisamos 52, 47 y algo. El formato 1647, o sea, en ese grupo 8, nosotros recibimos ingresos para terceros, pero hay un formato que es el 1647 y está en otra parte, ingresos recibidos para terceros. Pero este concepto es muy amplio. Muy amplio y sí efectivamente era el formato 1647, sino que hay un parágrafo, el parágrafo 5, que me dice lo siguiente: la información de las operaciones reportadas en virtud de los contratos de colaboración empresarial y veamos mandato de administración delegada no deben ser reportadas, ¿sí? Y otros contratos de la presentación de información no deberá ser reportada en el 1647. Quiere decir esto, que si yo estoy dentro de los contratos de colaboración empresarial por mandato de administración delegada, yo presento los formatos que están allá para el grupo 8. Este formato de 1647 es un residual, es otro tipo de ingresos recibidos para terceros. Contratos de, por ejemplo, el colegio de los niños me decía a mí una vez, me decía Andrés, usted que conoce medios, yo aquí le recibo, digamos, la plata de la ruta de las bucetas. Y yo le pregunté, ¿usted tiene firmado un contrato de mandato, administración o algo? Me dijo, no, solamente le colaboro. Eso es ingreso recibido para terceros. Porque lo que hace el colegio es recibir la plata de las rutas, lo recibe en sus cuentas
lo lleva a ingresos, en la cuenta 28, ingresos de riesgo para terceros, y ahí nace el 1647. Pero este formato 1647 no es para las inmobiliarias. Para las inmobiliarias son del grupo 8. ¿Sí? Los formatos que me vinculan en el grupo 8. ¿Qué otras preguntas tenemos por allí, Isabel? Listo, Andrés. Otra pregunta que nos hacen por acá es, cuando se hacen compras a nombre del mandante, ¿la facturación la deben expedir a nombre del mandante o de la inmobiliaria? Es una pregunta muy importante y yo creo que tenemos que remitirnos al decreto único tributario. ¿Sí? El decreto único tributario, el decreto 1625 del 2016 es el reglamentario del estatuto tributario, que es la ley tributaria, y en el artículo 16149, facturación en mandato. Ahorita lo enunciamos. Dice que en los contratos de mandato o administración delegada, las facturas de venta deberán ser expedidas en todo caso por el mandatario. Y recordemos que en nuestra operación, nosotros como inmobiliarias facturamos, ¿sí? O sea, nosotros somos los mandatarios y nosotros somos los que más facturamos. Y mire lo que me dice ahí, coma. Si el mandatario, la inmobiliaria, adquiere bienes y servicios en cumplimiento del mandato, la factura de venta de documento equivalente deberá, ni siquiera es una opción, es un verbo muy rector, es una obligación, deberá ser expedido a nombre de quién, del mandatario. Entonces yo como inmobiliaria salgo y compro un cuñete de pintura para la bodega, para el local, porque estoy haciendo un mandato de compras también, y yo le digo a la ferretería González, factúrame a nombre mío. Inmobiliaria, la que hemos visto los nombres, cualquier nombre. Esa factura, así salga mía, a nombre mía como inmobiliaria, no es un costo o gasto mío. Estoy actuando a nombre de un mandato. ¿Sí? El inquilino o el propietario o mi mandante. Te mira lo que dice la norma. Para efectos de soportar los costos de ese cuñete de pintura, el propietario, yo como mandatario, como inmobiliaria, debo expedir al mandante una certificación donde le consigno la cuantía y la concepto de esto, y la cual debe ser firmada por contador público, revisor fiscal según las disposiciones. ¿Qué hace el propietario? Con solo esa certificación se la puede llevar a su declaración de renta como costo-gasto. Porque la otra obligaciones formales las he presentado yo como inmobiliaria. Formato 5247, la factura está a nombre mío. Pero puede suceder que si desconozco esta parte reglamentaria, yo como inmobiliaria voy y compro el cuñete de pintura y le digo, no, es que esta pintura no es para mí, esta factura es para Andrés, que es el propietario del local. Ahí no estaría cumpliendo un mandato, solamente un mandado. Voy y compro el cuñete de pintura, pero lo compro a nombre del propietario del inmueble. Esa sería mi respuesta. Y Listo, con Andrés. base en la norma. Vale, gracias. Bueno, otra pregunta que nos hacen por acá es, dicen, nosotros trabajamos como persona natural y en el 2025 no hicimos facturación electrónica por ignorancia. Tenemos que presentar medios ahora en mayo. ¿Qué debemos hacer? Independientemente, bueno, la facturación, es que ahí, como estoy actuando un mandato, ¿sí? Sí estaría en la obligación de facturar. Pero independientemente, la obligación de facturar tenemos la porque es una obligación y tiene otro campo de acción y tiene otro régimen sancionatorio. Pero la presentación de medios lo tiene que hacer. Independientemente si facturó o no facturó por desconocimiento, tiene que presentar los medios. Entonces, si como persona natural, como veíamos el ejemplo, administró 1, 2 o 3 inmuebles, recibió ingresos, canon de arrendamiento, va a tener que presentar el formato de 5248, ingresos recibidos de los inquilinos para los propietarios. Y de revisar el tema de la facturación. Pero, muy importante, y aquí el ejemplo, la pregunta me sirve para volver a confirmar. Si como persona natural no cumplo los topes para presentar los formatos míos, no los presento. Solamente presento los del mandato. 52, 47, 48, 49, los que hemos enunciado acá. Vale, bueno, otra pregunta que nos dejan por acá es, ¿como persona natural se debe presentar todos los formatos? Pregunto porque en nuestro caso no practicamos IVA ni retención y los arreglos se contratan con personas naturales. Bueno, entonces ahí volvemos nuevamente. Yo voy a repetir nuevamente acá al título tercero, ¿sí? de
la resolución 255. ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar informaciones? La pregunta que veo que hacen es, ¿soy persona natural? Entonces, o sea, yo tengo que actuar en dos, o sea, como contribuyente, persona natural, pero a su vez también como mandataria. La pregunta iría, en este caso la resuelvo como contribuyente. Viene el numeral cuarto, dice, señor persona natural y sus asimiladas, si usted no tuvo más de 589 millones de pesos o los ingresos por rentas de capital no superaron 2.400, o si fue del régimen simple, no podría ser del régimen simple porque administra inmuebles. Si yo no cumplo con el numeral cuarto, yo no presento la información propia mía. No presento la información mía del 1001, 1003, 1005, 1006, 1007. Pero como estoy administrando, estoy en medio de un contrato de mandato de colaboración empresarial, el formato 8 no es excluyente. O sea, si yo no quedé en el 4, no es excluyente. Yo tengo que revisar el 8 y el 8 sí me obliga a presentar los medios de esa operación de arrendamiento que estoy haciendo. Entonces, así no haya tenido ingresos, así no haya practicado retención, no presenta usted como persona natural, pero sí debería presentar como mandatario, o sea, por esa operación de contrato de mandato de administración delegada. Bueno, por otro lado, tenemos otra pregunta y dice así, siempre se hereda la calidad tributaria del propietario en las facturas de arriendo de los inquilinos, ¿cierto? Bueno, ahí hay un tema que es que como esto viene del mandato, viene del Código Civil y también parte de la parte comercial del Código de Comercio, hay un mandato, yo estoy obligado a facturar. Si yo en la factura que emito como inmobiliaria no le digo nada al inquilino, yo estoy haciendo un mandato con representación. Yo no le digo al inquilino quién es el propietario del bien. Para mí eso es un mandato con representación. Yo no identifico. Y el inquilino pues me practica retenciones o algo. Pero si yo en mi factura como inmobiliaria demuestro quién es el propietario y qué calidad tiene el propietario, sería un mandato sin representación. Entonces, depende del tipo de mandato que tenga, con o representaciones, donde yo tengo que decir quién es la calidad de mi mandante. Pero la calidad de mi mandante es importante. Y mucho cuidado con esto, en lo que le voy a decir. Yo soy persona natural y recibo una bodega. O sea, me volví muy bueno administrando inmuebles y recibo una bodega. Pero mi mandante es persona jurídica y es responsable del IVA. Y yo, Andrés González, voy a dedicarme a este tema de inmobiliarias, pero yo soy no responsable del IVA y nada. Cuando yo vaya a facturar, debo facturar con IVA. Así yo no sea responsable con IVA porque yo debo facturar, debo colocarme, por decirme así, la chaqueta de responsabilidades de mi mandante. Si el dueño de la bodega era una persona jurídica, era responsable del IVA, yo tengo que emitir una factura a nombre de mi mandante con IVA. Así yo no. Y eso no me vuelve responsable del IVA a mí. Yo solamente facturaría IVA en calidad de mi mandante. Y pasa lo mismo. Si yo voy a comprar bienes y servicios y mi mandante es persona jurídica y es agente de retención, cuando yo salga a comprar el cuñete de pintura como persona natural, así no tenga la calidad de agente de retención, me va a tocar practicar retención a nombre de mi mandante, porque yo tengo que cumplir las responsabilidades de mi mandante. Bueno, Andrés. Otra pregunta que nos hacen es, con respecto a las compras o servicios por reparaciones de los inmuebles, ¿las facturas deben o tienen que salir a nombre de la inmobiliaria y no del propietario? Me remito a la norma, ¿sí? La norma dice, si el mandatario adquiere bienes o servicios en cumplimiento del mandato, la factura deberán ser expedidas a nombre del mandatario, a nombre de... Entonces, pero aquí viene algo. Yo tengo inicialmente tengo un mandato de ingresos. Yo recibo canon de arrendamiento. Pero si dentro del contrato, dentro de lo que formalicé con el propietario del bien, yo recibo también un mandato de compras y voy a cumplir con ese mandato, las facturas tienen que salir a nombre mío como inmobiliaria. Pero si yo solamente voy a hacer el mandado, si voy a hacer un favor, no tengo un mandato de compras, yo en el momento que compré la pintura,
pues como no estoy actuando en nombre del mandato, sino que estoy haciendo un favor, la factura la pido a nombre del propietario. Hay que revisar muy bien el tema porque la norma es esta, el procedimiento es este. Bueno, si el propietario está obligado a llevar contabilidad, entonces, ¿cuál sería el proceder? ¿El formato 5247? Si el propietario está obligado a llevar contabilidad, el 5247 ya me revisamos a ver, pero nada tiene que ver, digamos, esa parte, porque el 52, ya voy a revisar, el 5247. Son pagos. El 5247 son los pagos, ese fue el que no abrimos ahorita en el ejemplo, ¿sí? Si yo en el mandato compro bienes y servicios, como la pregunta que está haciendo, en el 5247 yo voy a reportar si mi mandante está obligado a llevar contabilidad, pues mis pagos tengo que reportarlos lo causado también, no lo efectivamente pagado. O sea, yo soy persona natural, no llevo contabilidad, pero recibo un mandato de un obligado a llevar contabilidad. Yo en el 5247, yo debo reportar el por devengo, lo causado, ¿sí? Y voy a reportar de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a las personas que le adquirí. Por ejemplo, le pagué a nombre del mandato, le pagué a edificio, recibí la factura recibí la cuenta de cobro de la propiedad horizontal de 3.600.000, así no la haya pagado, la debo reportar en el 5247 porque mi mandante está obligado a llevar contabilidad. Entonces, depende, y la respuesta sería sí, depende de mi mandante, porque si mi mandante no está obligado a llevar contabilidad, yo reportaría aquí lo efectivamente pagado, no lo causado. Listo. Por acá tenemos una última pregunta y dice, ¿quién debe presentar el IVA de un contrato comercial si el propietario no pertenece al régimen común? Volvamos nuevamente. Hagamos como el ejemplo. Una persona natural no obligada a llevar contabilidad, no responsable del IVA, me entrega un local comercial para que yo se lo administre. Los locales están grabados con el IVA. Yo soy una inmobiliaria persona jurídica. Cuando yo salgo a arrendar ese local comercial al inquilino, yo no puedo cobrar el IVA. Así yo como inmobiliaria sea responsable del IVA, porque yo tengo que actuar a nombre del propietario del local. Entonces, depende de la calidad del propietario. Si el propietario es un no responsable del IVA, y yo como inmobiliaria facturo, yo no puedo facturar con IVA porque yo estoy actuando a nombre de él. Y yo voy a facturar sin IVA y voy a cobrarle sin IVA al inquilino. Y el inquilino, si me llega a preguntar por qué no me cobra IVA, porque mi mandante no es responsable del IVA. Así la inmobiliaria sea responsable del IVA. Listo. Bueno, creo que pues esas ya son todas las preguntas por hoy. Nuestro webinar cierra a las 11:30, pero pues de parte de AFI queremos agradecer a Andrés. De verdad que ha sido un webinar muy valioso para nosotros. Gracias por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia el día de hoy. Sin duda alguna, esta es una guía para las inmobiliarias que es muy valiosa y la necesitan en su día a día. Y pues agradecer tu disposición y tu tiempo por acompañarnos. Y recuerden que si tienen alguna duda sobre DoraPay, pueden comunicarse con nosotros. Nuestros gerentes de cuenta están disponibles para ustedes tiempo completo. Y bueno, pues recuerden que esta grabación la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. También vamos a enviar todo el material más la grabación por correo electrónico. Eso les va a llegar a ustedes. Y nada, pues si desean contactar directamente a Andrés para una asesoría, consultas adicionales, pueden hacerlo a través de su correo, que es gerencia@gonzalezyasociados.com.co, y también compartimos el QR de su contacto, donde ahí pueden encontrar su información, donde pueden hablar con él. Y bueno, desde AFI seguiremos organizando estos espacios de formación que son demasiado valiosos y estamos constantemente actualizándonos sobre el sector inmobiliario.
Así que pues los invitamos a estar pendientes porque cada mes tratamos de tener webinars y bueno, muchas gracias por tu participación y hasta una próxima. Que estén muy bien. Bueno, no sé, había una mano levantada, de pronto, esa no la... Pero ya la bajaron. Ok. No, muchísimas gracias, Afi, por la invitación. Espero que haya sido y que pueda haber llenado las expectativas tanto de ustedes como de los participantes. Tengan un feliz Así día. es, Andrés. Gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Ya.